Hermano, cuando entendemos que Dios debe hacer algo que nosotros le hemos pedido y que Él debe de hacerlo en ese momento que se lo hemos pedido, porque esos son nuestros planes, y el Señor hace totalmente lo contrario, ahí es que nosotros caemos en duda y nos frustramos. Hermanos, si nos damos cuenta durante estos días que Jesús se tardó para llegar a Betania, donde estaba Lázaro, fue que Lázaro murió. Lázaro, cuando Jesús llega allá, tenía 4 días de muerto. O sea, ¿a dónde están esos 4 días? Los 2 días que Jesús se tardó para ir, y de llegar de donde Jesús estaba a Betania era un trayecto de 2 días de camino, 4 días. Jesús se retrasa sin ningún propósito humanamente y contradicen totalmente los planes de Marta y de María. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar al libro de Juan, vamos a leer desde el capítulo 11, Juan 11, y estaremos leyendo del 1 al 7 y brincaremos del 17 al 21. Juan capítulo 11, del 1 al 7 y después del 17 al 21. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Brincamos al versículo 17 al 20. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. El 21 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que nos acompaña. Gracias por darnos este lugar, este templo, en el cual te podemos adorar libremente. Gracias por la iglesia Monte Carmelo, porque aquí, Señor, podemos ejercer nuestra labor y nuestro llamado de bendecir y exaltar tu nombre libremente. Gracias por preparar, Señor, tu palabra para edificar nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, le pido que trabaje en el corazón de cada hermano, cada amigo. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, abriendo nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, para que tu palabra nos edifique, para que tu palabra nos enseñe, para que tu palabra, Señor, sea de bendición en nuestras vidas. Te pido, Padre, que este mensaje sea para edificar, sea para levantar, sea para guiar, sea para nutrir a los hermanos. Y te pido, Padre, que todo lo que aquí se diga y se haga sea para gloria y honra tuya. Señor, reconozco que soy un hombre débil y que necesito de ti, oh Dios, y que sin ti, Señor, nada bueno puedo hacer. Te pido, Padre, que tome control de mis facultades, que tome control, Señor, de todo lo que salga de mi boca.
y que lo que yo diga, Señor, sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los hermanos que están de pies. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: Cuando tus planes contradicen los planes de Dios. Cuando tus planes contradicen los planes de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con ese título, porque sin equivocarme, creo que cada uno de nosotros en algún momento dado en nuestra vida hemos tenido planes que contradecían los planes que Dios tenía para nuestra vida. ¿Quién dice amén a eso? O yo no sé si usted ha caminado en total perfección en los planes de Dios. Creo que ningún ser humano ha caminado en la perfecta 100% voluntad de Dios. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido planes, no hemos planificado, hemos tenido ciertas cosas en mente y Dios ha tenido cosas totalmente contrarias a lo que nosotros teníamos. De ahí es que yo mismo soy testimonio de eso. Para el 2023 no estaban en mis planes ser pastor y estar predicando en una iglesia, pero los planes de Dios eran totalmente contrarios a mis planes, hermano. Y quiero decirte desde antemano que Dios siempre tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y debemos de saber que el plan de Dios para nuestras vidas siempre será muchísimo mejor que nuestro propio plan. Le voy a repetir eso. El plan de Dios para nuestra vida siempre será muchísimo mejor que quizás nuestros propios planes. Y lo primero que quiero enseñarte es que Dios es un Dios de planes. Dios se planifica. O sea, nosotros como iglesia debemos de entender esta gran verdad. Dios es un Dios de planes. Dios se planifica. Hermano, Dios no anda improvisando. Hermano, Dios siempre tiene un plan. Imagínese que Dios nos dejara a la suerte, o que Dios nos dejara a la voluntad del aire, que el aire nos llevara para donde quiera y que la vida tomara su rumbo con nosotros. O sea, nuestra vida fuera un desastre. Nosotros debemos de confiar y tener la plena certeza de que Dios es un Dios de planes. Dios se planifica. Y Andy Stanley dijo lo próximo, esta frase de este gran hombre de Dios. Dijo: Dios es un Dios de sistemas. Dios es un Dios de orden. Y Dios honra la planificación. Y esto lo vemos, hermano, en 1 Corintios capítulo 14, 33 y 40. El apóstol Pablo estaba dirigiéndose a esta iglesia porque había un desorden. Habían diferentes personas profetizando, habían diferentes personas hablando en lengua sin haber una persona que la interprete. Y Dios aquí nos dice y nos deja saber que Él es un Dios de orden. 1 Corintios 14, 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Nosotros vemos esta gran verdad, hermano, desde el inicio de la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de planes y que Dios se planifica. Génesis capítulo 1. Vemos, hermano, que lo primero que Dios hizo en el mundo fue organizarlo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aparentemente, hermano, cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo creó perfecto. Pero aparentemente, al Dios arrojar a Satanás a la tierra, Satanás causó un desorden
y Dios vino a organizar el desorden que el diablo había causado cuando fue desterrado del cielo por su desobediencia. O sea, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de planes. Dios se planifica. Hermano, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios ya tenía un plan listo. O sea, no fue que Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que improvisar en ese momento un plan para proveer la salvación del mundo. No, hermano. Y yo me imagino, y esto no está en la Biblia, pero yo me imagino a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús allá en el cielo cuando iban a crear al hombre, porque dicen que ellos lo crearon a su imagen y semejanza. Dios dijo en Génesis capítulo 1:27, hagamos al hombre. O sea, vemos en cierta manera una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me imagino, hermano, que cuando ellos crearon al hombre, dijeron, bueno, el hombre va a pecar. Entonces, ¿qué haremos cuando el hombre peque? Me imagino a Jesús diciendo, yo iré y moriré por ellos para redimirlo y salvarlo. Y el Espíritu Santo dijo, después que tú vayas y muera por ellos y ascienda, yo iré y me quedaré con ellos hasta que tú regreses a buscar. O sea, Dios tenía un plan. O sea, hermano, Dios, el pecado del hombre a Dios no le vino por sorpresa. Dios no improvisó. De ahí es que en Génesis capítulo 3 versículo 15 vemos la primera profecía mesiánica del plan que Dios tenía desde antemano preparado para la caída del hombre. Cuando el hombre cae, Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a que Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Satanás, la derrota del diablo. Dios tenía esto planificado. Y vemos el segundo plan de Dios para el hombre. Ese fue el primer plan. El segundo plan para el hombre, que Dios ya lo tenía planificado, era de proveerle vestiduras. Génesis capítulo 3 versículo 21. Vemos el primer plan, que fue Dios satisfacer la necesidad espiritual del hombre. Y el segundo plan de Dios para el hombre fue satisfacer la necesidad física. Dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Vemos este plan perfecto de Dios. Primero voy a suplir su necesidad espiritual, pero también voy a suplir su necesidad natural y física, cuando dice la palabra que Dios lo vistió. Hermano, yo soy de los pastores que creo y entiendo que Dios honra al hombre que se planifica. Dios honra al hombre que se planifica. Y claro, hermano, yo sé que habrá momentos donde quizás tendremos que improvisar y hacer cosas sin planificaciones. Sí, porque Dios se mueve así. Pero mayoría de las veces, casi en el 90% o 95% de las veces, usted y yo debemos de tener un plan para la obra de Dios. Yo no puedo venir a la iglesia y tomar un texto bíblico y voy a abrir la boca para que Dios me la llene. Eso es ser irresponsable. Yo no puedo venir aquí con una hojita y algunos apuntes a que Dios me dé las palabras que yo necesitaba estudiar y escudriñar en mi casa y prepararme para traer alimento a la iglesia. De ahí, hermanos, que vemos muchas iglesias mal alimentadas. Es que vemos muchos creyentes anémicos. Es que vemos muchas personas, hermanos, que no tienen un fundamento bíblico, no conocen la palabra. Y usted habla con ellos y tienen 20 y 30 años en el evangelio y hablan como que si tuvieran 3 o 5 años en el evangelio. ¿Por qué? Por pastores que no se planifican. Vienen aquí al púlpito, voy a abrir mi boca y Dios me la va a llenar. A Dios que haga como Él quiera. Dios honra al hombre que se planifica, porque Dios es un Dios de orden y un Dios de planes. Hermano, Dios no solo tiene un plan para la humanidad en sí. Dios no solamente tiene un plan para la raza humana, sino que Dios tiene un plan individual
para cada uno de nosotros. Escuchen lo que le digo, hermano. Dios no solamente tiene un plan para toda la humanidad, sino es que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan individual para Elizabeth. Dios tiene un plan individual para Mena. Dios tiene un plan individual para Esther. Dios tiene un plan individual para José. O sea, hermano, Dios tiene un plan individual para cada una de nuestras vidas. Y para que nos vaya bien en la vida, nuestros planes no deben contradecir los planes de Dios. Ahora usted quizás me dice, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que en el mundo hay 8 billones de personas? ¿Cómo es que Dios tiene un plan individual para 8 billones de personas? Yo no entiendo eso. Déjeme decirle que ni yo tampoco lo entiendo. Por eso Él es Dios. Si yo entendiera eso, Dios dejaría de ser Dios. Y es imposible de que eso pase. O sea, usted y yo no podremos entender cómo en el mundo hay 8 billones de personas y Dios tiene un plan individual y personal para cada uno de ellos. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé. ¿Cómo Dios se encarga de llevarlo a cabo? Yo no sé. O sea, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Usted quizás se pregunta, pastor, pero ¿por qué usted leyó la historia de Marta y María? Y déjenme decirle de dónde proviene este mensaje. Creo que fue el lunes de madrugada. Después que oré, me acosté otro poco para descansar. Y mientras estaba descansando otro poco después de orar, Dios me despierta con este título: cuando tus planes contradicen los planes de Dios. Y me despierto con el título del mensaje. Intento de acostarme otra vez, pero el título me recalca en la cabeza. Y dije, déjame yo escribirlo para que no se me olvide. Inmediatamente lo escribo para que no se me olvide. Me pregunto, ¿y de qué lectura, de qué texto voy a hablar de esto? Inmediatamente Dios me dice, Lázaro, Marta y María. Lo anoté para que no se me olvidara y lo dejé ahí. Y cuando vengo a leer la historia, entiendo por qué Dios me dio esta historia. Y es que los planes de Marta y María eran contrarios a los planes de Jesús. Y lamentablemente muchas veces, hermanos, nuestros planes no se alinean con los planes de Dios. He visto y he tenido como experiencia personal que mayoría de nuestras frustraciones como creyente vienen cuando Dios hace totalmente lo contrario a lo que yo esperaba o quisiera que Dios hiciera en mi vida. O sea, mayoría de nuestras frustraciones provienen cuando Dios no cumple mis planes y los planes de Dios eran totalmente contrarios a lo que yo estaba esperando o a lo que yo quería o a lo que yo entendía que Dios iba a hacer. Nosotros nos frustramos como creyentes. Y posiblemente esto era lo que estaba pasando con Marta y María. Hermanos, los planes de Jesús en Juan capítulo 11 eran totalmente contrarios a los planes que Marta y María tenían. Dice la palabra en el versículo 1 al 7. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y quiero hacer un pequeño entre paréntesis. No tiene que ver con el mensaje, pero miren mucho lo que Dios estima un hombre y una mujer de Dios. Y miren lo mucho que Dios lo tiene en cuenta. Miren que a la aldea de Betania le llamaban la aldea de María y Marta. Cuando Dios tiene personas en un lugar, personas que le aman, que son fieles, ese lugar será reconocido por el nombre del hombre de Dios que vive en ese lugar. A la aldea le llamaban la aldea de Marta y de María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Y dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y me llama la atención 2 datos que el Espíritu Santo nos da en estos versículos. El primero es: ¿cuál será tu carta de representación ante Dios? ¿Qué será lo que a ti te abre la puerta ante el Señor? ¿Cuál será tu carta de representación ante el Señor? Miren que el Espíritu Santo dice de María. Versículo de María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Qué tú has hecho para captar la atención del Señor? Miren que el Espíritu Santo dice que esta mujer fue la que ungió los pies del Señor y lo enjugó con sus cabellos. ¿Estás tú viviendo una vida en la cual tus acciones captan la atención del Señor? El Espíritu Santo de Dios recalca este hecho de esta mujer. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué tú haces para tú captar la atención de Dios? ¿Por qué tú eres reconocido? Si Dios hablara de ti en el cielo, ¿qué tiene Dios que decir de ti? O sea, el Espíritu Santo dijo: esta fue la mujer que se humilló y que se tiró a los pies del Señor. Si Dios hablara de ti en el cielo, ¿qué tiene Dios que decir de ti? O sea, es algo que debe de llamarnos la atención. Segundo, la segunda cosa es como Marta y María presentan a Lázaro a Jesús. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Esa debe ser una manera en la cual nosotros nos presentamos ante el Señor. Señor, aquí está tu siervo al cual tú amas. Hermanos, los planes de María y de Marta era que Jesús llegara a tiempo para que pudiera sanar a Lázaro y que Lázaro no muriera. Esos eran los planes de Marta y de María. Vamos a entrar en el tema. Los planes de Marta y de María eran que Jesús llegara a tiempo para que sanara a Lázaro y Lázaro no se muriera. Esos eran los planes. Por eso fue que ellos lo enviaron a buscar para que viniera y sanara a Lázaro. Cuando ellas enviaron a Lázaro a buscar a Jesús, Lázaro aún estaba vivo. O sea, los planes de María y de Marta era que Jesús viniera y que sanara a Lázaro para que Lázaro no se muriera. Pero los planes de Jesús eran totalmente contrarios a los planes de Marta y María. Miren lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús oyó la noticia, dice la palabra que él decidió quedarse 2 días más. ¿Qué cosa, Cuando Jesús escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, y entendemos, hermano, que si Marta y María lo enviaron a buscar era porque entendía que la enfermedad era grave. Jesús, dice la palabra, que decidió quedarse 2 días más. Hermano, en momentos como estos es que nos frustramos. En momentos como esto, hermano, que entendemos que Dios debe hacer algo, pero los planes de Dios son totalmente contrarios a lo de nosotros. Nosotros nos frustramos como creyentes. En momentos como esto es que nosotros nos desesperamos y quizás comenzamos a dudar. Hermano, cuando entendemos que Dios debe hacer algo que nosotros le hemos pedido y que Él debe de hacerlo en ese momento que se lo hemos pedido, porque esos son nuestros planes, y el Señor hace totalmente lo contrario, ahí que nosotros caemos en duda y nos frustramos. Hermanos, si nos damos cuenta durante estos días
que Jesús se tardó para llegar a Betania, donde estaba Lázaro, fue que Lázaro murió. Lázaro, cuando Jesús llega allá, tenía 4 días de muerto. O sea, ¿a dónde están esos 4 días? Los 2 días que Jesús se tardó para ir, y de llegar de donde Jesús estaba a Betania era un trayecto de 2 días de camino, 4 días. Jesús se retrasa sin ningún propósito humanamente y contradicen totalmente los planes de Marta y de María. Hermanos, imaginémonos cómo se sentían Marta y María durante estos 4 días que Jesús no había llegado. Ellas estaban destrozadas porque sus planes contradecían los planes del Señor. Incluso, miren esto, que cuando Jesús llega, Marta y María, ambas le reclaman al Señor, y le reclaman en un sentido porque los planes de ella no se cumplieron. En el versículo 4, en el versículo más en adelante, Marta y María le dicen al Señor: Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué le quisieron dejar decir? Si tú hubiese cumplido nuestros planes y hubiese venido cuando te mandamos a buscar, Lázaro no se muere. O sea, ella le está, hermano, reclamando y en cierta manera diciéndole que si los planes de ella se hubiesen cumplido, su hermano Lázaro no hubiese muerto. Hermano, dentro de los planes de Jesús estaba que Lázaro muriera. Escuchen esto. Dentro de los planes de Jesús estaba que Lázaro muriera. Los planes de Jesús contradecían totalmente los planes de Marta y María. Miren lo que Jesús dice en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, Jesús aquí está hablando de una de las 3 enfermedades bíblicas. Jesús en cierta manera está diciendo: esta enfermedad de Lázaro es para que Dios se glorifique por medio de lo que yo haga. O sea, en la Biblia hay 3 tipos de enfermedades. Está este primer tipo de enfermedad para que cuando Dios lo sane, Dios sea glorificado y exaltado por el milagro. Está el segundo tipo de enfermedad, que son enfermedades que Dios permite para que la persona por medio de esa enfermedad venga al arrepentimiento. Vemos eso en la historia de la mujer del flujo de sangre. Por su enfermedad, por su desesperación, decidió acercarse al Señor. Y está el tercer tipo de enfermedad, que son enfermedades para muerte. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. O sea, hay 3 tipos de enfermedades. Para cuando Dios sea en una persona glorificarse, para que cuando Dios sea en esa persona se arrepienta, y enfermedades para Dios llevarse a una persona. Y aquí vemos ese primer tipo de enfermedad. Y dentro de los planes de Jesús era permitir que Lázaro muriera, para que cuando Jesús lo resucitara, Él fuera glorificado por medio de ese milagro. En el versículo 39 al 40 dice la palabra: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 45, miren lo que dice la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Cuál era el plan de Jesús? Que Lázaro muriera, para que cuando él lo resucite, él ser glorificado como el Hijo de Dios, y para que esos judíos creyeran en Jesús. Hermano, algo que debemos de aprender de esta historia es que muchas veces, aunque usted y yo seamos parte del plan de Dios, no siempre nosotros seremos beneficiados del plan. Escuchen lo que les digo. Escuchen lo que les digo. Aunque tú y yo seamos parte del plan de Dios, tú y yo siempre no seremos beneficiados del plan que Dios lleve a cabo. Marta y María no se beneficiaron, al contrario, sufrieron, lloraron y dolieron. Ellas no fueron beneficiadas en ningún momento de ese plan. Los beneficiados fueron los judíos que se arrepintieron. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto errado. Muchas veces yo creo que si Dios está haciendo algo en mi vida y que si Dios permitió esto en mi vida, es para Dios darme un beneficio. Hermano, no siempre es así. Hay veces que Dios hace cosas en tu vida, cosas extraordinarias, y tú no serás beneficiado de ninguna manera. Y tú tendrás que esforzarte y trabajar y sufrir y llorar y no ver ningún beneficio, pero alguien se estará beneficiando de ese plan. Y muchas veces, hermanos, pensamos: bueno, si Dios está haciendo esto en mi vida, Dios me va a dar una bendición. No. Tú solamente debes de regocijarte y estar contento de que tú eres parte del plan de Dios. Eso es suficiente. Hermano, es suficiente de que Dios te haya tenido digno y que haya pensado en ti para ejecutar un plan. Hermano, hay cosas que Dios ha hecho en mi vida, que yo he tenido que pasar por mucho trabajo, pasar muchas situaciones difíciles y yo no ver ningún beneficio, pero te garantizo que ese plan que Dios llevó a cabo en mi vida, alguien en algún momento fue beneficiado. Hermano, se da el caso que muchas veces nosotros pensamos y creemos que lo que Dios está haciendo en nuestra vida es para bendición nuestra. Hermano, ni María ni Lázaro recibieron ningún beneficio, sino que el único beneficio o los beneficiados fueron los judíos que ese día se arrepintieron. Me acuerdo, hermano, de en el 2016, el hermano Alberto Franco se enfermó, hermano, de un dengue, que sus plaquetas estaban al borde de la muerte. Y nosotros tuvimos que salir para Santiago a buscar plaquetas y hacer un sinnúmero de cosas. Él estaba crítico de muerte. Su madre estaba quebrantada, desconsolada. Tuvimos que ir a diferentes hospitales para ingresarlo, buscarle ayuda. Y después que Dios cumplió el plan que tenía con Alberto, él me dijo: varón, era necesario que yo hubiese pasado por el hospital, porque ahí yo le hablé a muchas personas de la palabra y muchos se arrepintieron. El hermano Alberto no se benefició de ninguna manera, sufrió. Pero aquellos que recibieron la palabra, porque él estaba ahí, fueron beneficiados. Hermano, yo mismo pasé por muchos diferentes centros de detención en los Estados Unidos. Y fueron momentos difíciles. El hermano Jan y los hermanos que están aquí saben que cuando mueven a uno de un lugar a otro es difícil. Pero a cada centro de detención que yo pisaba, establecía y levantaba un estudio bíblico. Yo no fui beneficiado de esos cambios, pero yo sé, hermano, que hubieron personas que se arrepintieron por esos planes que Dios tenía en mi vida. Y me gozaba mucho cuando preparaba este mensaje. A las 7 de la noche, una hermana, Natalie, de los Estados Unidos,
me escribe para darme un testimonio. Y dice: pastor, me ingresaron en el hospital, tenía el azúcar alta. Y ella decía que al frente de ella había una señora mayor que tenía unos aparaticos para escuchar, y que ella estaba hablando con ella, y la señora estaba en depresión, que se quería morir. Y ella decía que cuando ella estaba oraba por esta mujer, a medianoche escuchaba una voz que hablaba por medio de la mujer, que le decía: muérete, muérete, muérete. O sea, un espíritu que quería matar a esta doña. Dice la palabra que Natalie, ella me dice que se levantó de su cama, fue y oró por ella, y esa mujer fue libre y fue sana en ese momento. Y ella dice: pastor, después de eso me vinieron y me checaron y me enviaron para mi casa, como que si nada nunca hubiese pasado. Natalie no fue beneficiada en ese plan de Dios. Los beneficiados fueron los que escucharon la palabra. Hermano, aunque el plan de Dios duela, y muchas veces el plan de Dios es difícil, es cuesta arriba, va a requerir recursos, esfuerzo, tiempo, desvelos, muchos momentos agrios y sin sabores. Aunque el plan de Dios muchas veces se torne difícil, siempre será el mejor plan para nuestras vidas. Dice la palabra, hermano, que Marta y María estaban llorando. Fue difícil para ellas, pero el plan de ella era totalmente contrario al plan que el Señor tenía para ellas y para Lázaro en su vida. Hermanos, hoy vengo a decirte que tú debes de hacerte parte del plan de Dios. Esta iglesia es el plan de Dios. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Y mayoría de las veces, hermanos, Dios no nos da detalles de los planes que Él tiene para nuestras vidas. ¿Usted sabía eso? Mayoría de las veces Dios no nos da detalles de los planes que Él tiene para nuestra vida. Hermanos, si Jesús le hubiese dicho a Marta y a María que para esos judíos arrepentirse y venir a los pies de Cristo, Él había tenido que permitir que Lázaro muriera y que estuviera enterrado por 4 días, y ella pasar por ese duelo, yo casi le garantizo que Marta y María le hubiesen dicho: no, con nosotras no cuente, conmigo no cuente. Bueno, si Dios a cada uno de nosotros nos hubiese dado los detalles de su plan para traernos hasta aquí hoy, este domingo, si Dios no hubiese dado los detalles para nosotros estar donde estamos hoy, muchos de nosotros le hubiésemos dicho que no y que dejáramos eso ahí mismo. Hermano, si Dios me hubiese dado los detalles para yo ser pastor, hace mucho que hubiese tirado la toalla. Se lo digo sinceramente. Si Dios me hubiese dado los detalles, si Dios me hubiese dicho: tú vas a tener que caer preso, tú vas a tener que pasar por problemas, dificultades, tú vas a tener que ser deportado, tú vas a tener que comenzar de cero en la República Dominicana, tú vas a tener que sufrir rechazo, tú vas a tener que perderlo todo para ser pastor, yo le hubiese dicho: no cuente conmigo, dejemos esto aquí. Ese plan a mí no me gusta. Por eso Dios no nos da detalles de los planes que Él tiene para nosotros. Si Dios le hubiese dado los detalles de los planes que Dios tenía para ese hombre que está ahí, para él ser cristiano y venir a los pies del Señor, yo te garantizo que él hubiese dicho que no, déjame donde estoy, yo prefiero morirme donde estoy. Si Dios le hubiese dicho que él hubiese tenido que traspasar por 29 años encarcelado y después venir a la República Dominicana y pasar por un proceso de 8 meses, un centro, y pasar las dificultades que pasó y los desesperamientos que pasó en ese lugar, él hubiese dicho: no, déjame tranquilo, yo no quiero ser parte de ese plan. Por eso Dios no nos da los detalles de los planes que Él tiene para nosotros, y gloria a Dios que no nos lo da.
Si Dios le hubiese dicho a Rosemary, para tú estar hoy en el 2023 en la iglesia, en los caminos del Señor, tú tendrías que despojarte de todas estas cosas y va a tener que traspasar por todas estas batallas, ella hubiese dicho, déjame aquí, déjame tranquila que yo aquí estoy bien. Si Dios le hubiese dado los detalles a Margarita para que Rufino viniera a los pies del Señor, y todas esas noches que ella tuvo que orar, y todos esos momentos que ella quizás lo invitaba para la iglesia y él decía que no, que yo para allá no voy, quizás Margarita hubiese, bueno, que se quede en el mundo. Si Dios le hubiese dado los detalles a Rufino para Rufino ser cristiano hoy en día, Rufino dice, si yo tengo que dejar esto y aquello, déjame tranquilo. Yo no quiero esos planes para mi vida. Hermanos, lo mismo para la obra que estamos levantando en el Papayo. Y se lo digo sincero, de todo corazón. Cuando yo me encontré, hermano, Rufino ahí dando Picasso, sacando esa tierra, y yo tenía que paliar esa tierra de abajo para arriba, yo me dije, wow, Dios mío. Y estos son los planes que Dios tiene para nosotros, hermano. Y me pasó por la mente, ¿en qué yo me he metido? Todo ese trabajo, el tiempo, el dinero que se está invirtiendo, hermano, y el trabajo que tenemos que hacer, que de ir para allá de amanecida, que Rufino, que Yanni, que los hermanos que me están ayudando, los hermanos que se echan partícipe en donaciones monetarias. Wow, si Dios me hubiese dado los detalles de lo que tuviéramos que traspasar para levantar esa iglesia, y si Dios me lo hubiese detallado los planes que Él tenía, yo posiblemente le hubiese dicho a Mónica allá el día que oramos por la iglesia, que la coja otro. Pero gloria a Dios que no nos dio los detalles de eso. Hermano, Dios te enseña la visión, pero nunca te dirá cómo tú llegarás allá. Escúchenlo y presten atención a esto. Dios te enseña la visión, pero nunca te enseña cómo tú llegarás allá. Tu visión es solo un vistazo a tu final. Ahora, entre donde tú estás y el final, ese espacio, el lapso de tiempo se llama el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? El plan de Dios es el proceso que te lleva a tu destino final, y Dios muchas veces no te muestra su plan. Hermano, Dios le dio la visión final a José. Génesis 37 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y la contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Dios le dio la visión a José de donde él iba a estar sentado en el trono, señoreando sobre su familia y toda una región. Pero Dios no le dio el plan. ¿Cuál era el plan de Dios para José? Ser vendido por sus hermanos y ser echado en un pozo. Después de ahí, el plan de Dios para José era que lo vendieran en Egipto. Potifar lo compra. El plan de Dios para José era que la esposa
de Potifar iba a levantar una calumnia contra él, y que por medio de esa calumnia él iba a pasar 2 años preso. Si Dios le hubiese dado los detalles del plan de José para él señorear y salvar toda, hermano, una nación, José le hubiese dicho: olvidémonos de esto. Dios solamente le mostró la visión y el final de ella, pero no le mostró el plan. ¿Qué es el plan? El lapso de tiempo y lo que tú tienes que pasar de donde tú estás hasta el final que Dios tiene para ti. Por eso, hermano, muchas veces Dios no nos muestra el plan. Hermano, una gran verdad que siempre será de gran bendición para nuestras vidas es saber que el plan de Dios siempre será mejor que nuestro propio plan. Isaías 55 versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, o sea, mis planes, no son tus planes, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento que vuestro pensamiento. Dios está diciendo: los planes que yo tengo son más altos y superan tus propios planes. Bueno, a veces los planes en tu corazón no son los planes de Dios. Los planes de Dios para nuestra vida siempre superarán nuestros planes. Me acuerdo de la conversación que tuve con Rufino cuando estábamos planificando para comenzar a levantar la iglesia. Le estuve comentando a Rufino que queríamos hacer la puerta y las ventanas de madera. Y Rufino dice: no, varón, no. Vamos a hacer eso de hierro, vamos a hacerlo bien. Y yo decía: bueno, porque no tenemos los recursos. Vamos a hacerla así. Vamos a arrancar así, sin tomar la mocheta, y a poner la puerta de madera y la ventana de madera. Y después en un futuro la vamos a cambiar. Esos eran los planes que yo tenía. Pero los planes que Dios tenía para esa iglesia me lo dijo por el hermano Rufino. Dijo: no, pastor, vamos a hacer la cosa bien. Vamos a poner puertas de metal y persianas de aluminio. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos el dinero? O sea, esos eran mis planes de arrancar así. Pero los planes de Dios eran muchísimo mejores que los míos. Y Dios cumplió sus planes. Suplió de una manera sobrenatural para que ya estamos listos para poner puertas de aluminio y ventanas de aluminio, no de madera. O sea, los planes míos eran de poner esas cosas, pero los planes de Dios eran totalmente diferentes y eran más distantes que la tierra al cielo. El lunes 22 del mes pasado estaba con mi hermano Gianni. Me invitaron a predicar al kilómetro 6 de Baitoa, la entrada de San Lucas. Nunca me olvido de esa noche. Gianni y yo cogimos para allá en el motor. Yo te paso y te busco y vamos para allá. Y nosotros nos encontramos en una esquinita con los hermanos que me invitaron a predicar. Sacaron los instrumentos y toda la cosa. Y mientras nosotros cantábamos y adorábamos al Señor, yo miro a Gianni y le digo: wow, ¿cuándo me imaginaba yo en mi vida? ¿O cuándo te imaginabas tú en tu vida que 2 expresos, 2 deportados, 2 exdelincuentes estuvieran en un campito de Baitoa con el propósito de predicar la palabra de Dios en la calle? ¿Cuándo yo me imaginé eso? ¿Cuándo yo me imaginé estar, hermano, en un lugar de Baitoa, en una esquina donde no hay mucha persona, con el propósito de predicar la palabra de Dios? Esos eran los planes de Dios para mi vida. Esos eran los planes de Dios para Gianni en su vida. Y yo le dije a él: de la única manera en la cual tú y yo quizás nos hubiésemos conectado era en otro tiempo para llevar a cabo un acto de delincuencia, para hacer un crimen. Pero miren cuáles son los planes de Dios. Nos conectó ahora para llevar su palabra. Y cuando yo me imaginé que un muchacho criado en los Estados Unidos, entregado a una vida de delincuencia, deportado,
un ex encarcelado estuviera en una callecita, en una esquina, con dos bocinitas para predicar la palabra, y que anduviera con otro ex delincuente que me estuviera acompañando. ¿Cuándo tú y yo no hubiésemos imaginado eso? Pero es que los planes de Dios son más altos y más grandes que los de nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el proceso de ir a corte, mi mamá me estaba hablando, y mijo, ¿y qué va a pasar contigo? Y yo le digo, oiga vieja, a mí me van a meter preso. Yo sabía que yo iba a hacer tiempo, porque mi madre tenía esperanza que porque yo estaba yendo a corte me iban a soltar. Yo, no vieja, yo estoy yendo a corte para ver qué tiempo me van a dar. Yo voy a hacer tiempo, yo voy preso. Y ella me dice, no mijo, pero quizás te suelten. No vieja, yo voy preso. Y le dije, y después que yo haga ese tiempo me van a deportar. Yo estaba claro de lo que venía para mi vida. Y me acuerdo yo que en la habitación donde dormía eran como las 5 de la tarde, y ella y yo teníamos esa conversación. Yo le dije, mire vieja, cuando yo caiga preso y cuando a mí me deporten, ahí es que yo voy a ser malo. Yo le dije a ella, cuando yo entre en la prisión, ahí es que yo me voy a poner malo. Me voy a llenar mi cuerpo de tatuaje. Ahí es que yo me voy a entregar a la delincuencia 100%, porque ya no tengo nada que perder, estoy preso. Y cuando yo le dije eso, hermano, a ella solamente le faltó que comenzara a llorar. Ay, mi hijo, no me diga eso. Y no, cuando yo caiga preso, olvídese de mí. Ahí es que yo me voy a poner malo. Y cuando me deporten, ahí es que yo voy a ser más malo. Pues ya yo lo perdí todo, no tengo nada que perder. O sea, esos eran los planes míos. Los planes míos eran que cuando yo entrara a la prisión, llenarme mi cuerpo de tatuaje, hacer conexiones con más delincuentes, conocerlo, para cuando llegara aquí tener las conexiones y entregarme por completo a lo malo. Esos eran los planes que yo tenía. Pero qué maravilloso es el Señor, que mis pensamientos no son sus pensamientos. Y como tan distante está la tierra que del cielo, así de distante están nuestros planes para nuestra vida. Yo tenía planes de convertirme en un delincuente peor en la prisión, pero Dios tenía planes de convertir a un delincuente en la prisión. Hermanos, Dios nos dio la visión, o Dios nos da la visión, pero no nos da el plan. Ahora, lo que tú piensas es muchas veces contrario al plan que Dios tiene. Escuchen esto. Bueno, y no está mal planificarnos, debemos de hacerlo. Pero mayoría de las veces lo que tú piensas, lo que tú has planificado, es totalmente contrario al plan que Dios tiene para tu vida. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú piensas tener ciertos planes, pero el que guía al hombre y el que endereza y establece su plan es Dios en nuestras vidas. Ahora, para Dios hacer eso, tú tienes que vivir una vida de obediencia y presentarle y entregarle tus planes a Dios. Señor, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo he planificado, pero que sea tú guiándome. Eso es lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, o sea, muchos planes, mas el consejo de Jehová permanecerá. En Hechos capítulo 9, Saulo de Tarsos iba en camino a Damasco a encarcelar a los cristianos. Estos eran los planes que él tenía. Eso era lo que él pensaba. Mas Dios enderezó su camino, y en vez de él perseguir a los cristianos, se convirtió en un cristiano. O sea, esos eran los pensamientos de Saulo, mas Dios enderezó su camino. En vez de perseguir a los cristianos, se convirtió en uno de ellos. En la carta de Filemón, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, es solo un capítulo, no muchos quizás la conocen.
Onésimo, el cual era un esclavo de Filemón, porque le había hecho un robo, se fue corriendo, abandonó a su amo y de una manera u otra cayó preso. Conoce a Pablo en la prisión. Pablo le predica. Onésimo se convierte. Y los planes de Filemón eran de dejar a Filemón y alejarse de él para siempre. Mas Dios lo regresa a Filemón en mejores términos. Pablo le escribe una carta a Filemón, le dice: óyeme, a Onésimo se convirtió, recíbelo, y si él te debe algo, pónmelo en mi cuenta que yo te lo pago. Recíbelo como un hermano en la fe, que te será útil para la obra. Los planes de Onésimo era de huirle a Filemón, mas Dios lo regresa en mejores términos y lo hace parte de la iglesia. Hermano, nosotros como cristianos evangélicos debemos de tener mucho cuidado en atribuirle al diablo los planes de Dios. Y présteme mucha atención en esta parte. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de atribuirle al diablo los planes que Dios está ejecutando en nuestra vida. ¿Usted sabe que nosotros los evangélicos sufrimos de eso? Hermano, estaba en el plan de Jesús que la fe de Pedro fuese probada. Lucas 23, cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dentro de los planes de Dios estaba permitir que Satanás zarandeara a Pedro, con el propósito de que cuando Pedro regresara a sus hermanos, lo fortaleciera. Pero muchos de nosotros, yo te reprendo, Satanás, mira lo que el diablo está haciendo en mi vida. Estaba en el plan de Jesús permitirle a Pedro zarandearlo, pero muchas veces le atribuimos eso al diablo. La ceguera del ciego en Juan capítulo 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Nosotros los cristianos nos llevan a orar por un ciego. ¿Qué decimos nosotros? Yo te reprendo, Satanás, yo reprendo esta ceguera que el diablo ha puesto en él. Ceguera del diablo, vete. Fue Jesús que permitió que él naciera así. Dios permitió que él naciera así para que cuando él lo sanara fuese glorificado. Pero le atribuimos las enfermedades al diablo. Yo reprendo toda enfermedad del diablo. Reprendo al diablo. Fue el diablo que causó esta ceguera. Tú naciste ciego por el diablo. Te sacamos y te reprendemos, diablo. No, hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado en usted atribuirle al diablo un plan que quizás Jesús está haciendo en su vida. O sea, nosotros sufrimos de eso. Todo se lo atribuimos al diablo. Reprendemos toda enfermedad. Echamos fuera toda enfermedad del diablo. Que a Juana le pasó esto porque no, hermano, tenga mucho cuidado. Hay cosas que Dios permite porque están dentro de sus planes. Hermano, Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. O sea, esta persecución que causó que los cristianos se regaran por Judea y por Samaria no fue de parte del diablo. Jesús, Dios la permitió. ¿Con qué propósito? Bueno, Marcos capítulo 16, versículo 15. Antes de Jesús ascender, le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron toditos en Jerusalén, en un mismo lugar. Jesús le dijo: vayan por todo el mundo, riéguense y prediquen. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Permitir una persecución para que se cumpla su plan y se riegue el evangelio. Pero muchos de nosotros oramos, reprendemos toda persecución del diablo, atamos al diablo, que el diablo se ha levantado contra nosotros. Tranquilo, hay cosas que Dios permite en la vida, hermano. No le atribuya los planes de Dios al diablo. Hermanos,
Concluyo con esto, ya que Carlos Daniel me está haciendo señas. ¿Qué es lo único que puede detener y estancar los planes de Dios en nuestras vidas? Una muy buena pregunta. ¿Qué es lo único que puede detener y estancar los planes de Dios en nuestras vidas? Jeremías 29:11 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. O sea, Dios tiene planes para bendecir nuestra vida. Dios tiene planes para nuestra vida. Es indudable, hermano, de que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y si estamos aquí hoy en esta mañana, es porque el plan de Dios aún sigue vigente en cada una de nuestras vidas. Escúcheme lo que le digo. Si tú estás aquí en esta iglesia hoy, entre miles de iglesias, entre 500,000 lugares que tú hubiese podido estar, si tú estás aquí hoy, es porque el plan de Dios sigue vigente para tu vida. Tú pudieras estar en otra iglesia, en otro lugar. ¿Sabía usted, hermano, que hay 40 millones de millas de caminos en el mundo entero? Hay 40 millones de millas. Pero hay un solo camino que nos conduce al cielo. Hay una sola verdad, la cual es Cristo. Y si usted y yo estamos aquí en este camino hoy, es porque el plan de Dios sigue vigente para tu vida. Hermano, si el diablo no logró matarnos, es porque Dios aún tiene un plan para nuestra vida. Tú pudieras estar en una mega iglesia en este momento. Tú pudieras estar, hermano, en otra iglesia, en otro lugar. Pero si Dios te tiene aquí, es porque Dios tiene un plan contigo. Ahora, hermano, no habrá demonio, no habrá diablo que pueda detener el plan de Dios en tu vida. Pero hay algo que sí lo estanca y sí lo detiene. ¿Qué es lo único que puede estancar y detener el plan de Dios en nuestra vida? No hay diablo, no hay demonio, no hay deseo de otra gente que lo pueda estancar. Pero tu desobediencia sí lo estanca y lo detiene. Hermanos, hay personas que deberían estar ejerciendo sus ministerios hoy en día. Hay personas que deberían de estar dentro de los planes de Dios, que deberían de estar en otro nivel espiritual, pero por la desobediencia han estancado los planes de Dios en su vida. Personas, hermanos, que hoy en día deberían de estar ejerciendo su ministerio a máxima capacidad, estar en el lugar donde Dios lo tiene, en los planes de Dios. Pero por su desobediencia han estancado los planes de Dios en su vida. Lo único que estanca y detiene los planes de Dios en nuestra vida es nuestra desobediencia. No hay diablo, no hay demonio que lo pueda hacer, pero nuestra desobediencia sí lo puede hacer. Ejemplo, dos ejemplos ya para terminar. En los planes de Dios estaba llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida por una caminata de 11 días. Serán los planes de Dios. O sea, los planes de Dios era llevar a Israel a Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel, por una caminata de 11 días. Una caminata que debió de tomarse 11 días, tomó 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia y la murmuración del pueblo de Israel. Los planes de Dios era llevarlo en 11 días. Pero esos planes se estancaron, se demoraron 40 años. ¿Por qué? Por la constante desobediencia de un pueblo rebelde. Mano, no hay nada más en este mundo que detenga, que estanque los planes de Dios en nuestra vida, sino que la desobediencia y la rebeldía.
También hubo una ocasión de este mismo hombre llamado Moisés. Moisés atrasó los planes de Dios, lo estancó. Éxodo capítulo 2 versículo 11 al 15 dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a toda parte y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondiendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En el desierto de Madián, Moisés duró 40 años apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Moisés atrasó el plan que Dios tenía de libertar a su pueblo con 40 años por una desobediencia que cometió. Mató a un hombre. Y quiero preguntarte en esta hermosa mañana: ¿estás tú en Madián? Madián representa un lugar de estancamiento por la desobediencia. Madián representa un lugar, hermano, de estancamiento en el plan de Dios por tu desobediencia. ¿Sabe qué significa Madián? Madián significa juicio, que lucha, que regaña o que reprende. Ese fue el lugar donde Dios reprendió y regañó quizás a Moisés en su intimidad. Moisés regresa a Egipto ya cuando tiene 80 años de edad. El plan de Dios que él debió quizás de cumplir en su juventud lo retrasa por 40 años por una desobediencia. Hermano, no hay nada más en nuestra vida que puede estancar, detener los planes de Dios en nuestra vida, sino que una vida de desobediencia. Elizabeth George dijo lo próximo: la obediencia es el ingrediente clave para vivir el plan de Dios en nuestras vidas. Esa frase usted pudiera anotarle, ponerla en su nevera o en su casa, donde usted la vea todos los días. La obediencia es el ingrediente clave para vivir el plan de Dios en nuestras vidas. Larry Christensen dijo lo próximo: el deseo por el plan de Dios aumenta solo cuando dejamos escapar nuestro deseo de algún otro plan. El plan de Dios en tu vida tiene que superar por mucho tus propios planes. Y si tú tienes que poner a un lado tus propios planes para cumplir el plan de Dios, debe de hacerlo. Porque tu vida será fructífera, vivirás una vida bendecida, encajarás en los propósitos de Dios cuando tú encajas en el plan de Dios. Hermano, te aseguro que tu vida será mucho más fácil cuando tú encajas en el plan de Dios. Paula White dijo lo próximo: cuando luchas contra el plan de Dios, estás luchando contra la mano de Dios. Tu vida no va a tener paz. Tú no vas a encajar. Tú no vas a vivir una vida fructífera, una vida plena, una vida llena, sin tú primeramente encajar en los planes de Dios. Tu vida va a avanzar. Tu ministerio va a avanzar. Los planes de Dios en tu vida se van a llevar a cabo cuando tú encajas en sus planes. Concluyo con Filipenses 1:6, cuando la palabra dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Quise la palabra. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, los planes que Dios tiene, lo va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Pero ¿cómo Dios perfecciona la obra que ha comenzado en nosotros? Si nosotros somos obedientes y encajamos en sus planes. Hermano, yo sé que muchos de nosotros tenemos muchos planes. Y no está malo tener planes. Pero el éxito del hombre está en entregar sus planes en la mano de Dios. Y que sea Dios que guíe sus planes. Y estar siempre dispuesto a permitir que Dios desbarate sus planes, estanque sus planes, para que Dios cumpla lo de Él en su vida. Cuando los planes de Dios contradicen nuestros planes. Los planes que Jesús tenía para Marta y María eran totalmente contrarios a los planes que ella tenía. Pero el plan de Dios para nuestra vida siempre será mejor. Confía en Él. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está diciendo, Él ha prometido guiarnos. Él ha prometido mostrarnos y encaminarnos en su plan. Nosotros debemos de vivir una vida de obediencia y sometido al Señor, para que nosotros encajemos en los planes que Él tiene para nuestras vidas. Hermano, que Dios le bendiga y que Dios le guarde.